En el vídeo de hoy vamos con una estrategia brutal. Esta funciona en cualquier mercado, ya sea Forex, stocks, opciones, índices, criptomonedas, etc. La vamos a utilizar en temporalidades de 5 a 15 minutos, ya que os gusta mucho el scalping y me preguntáis bastante. Aunque se puede utilizar en temporalidades mayores de 30 minutos y de 1 hora sin ningún tipo de problema. La diferencia es que en unas sacas más pips y en otras menos, ya que las operaciones son más largas a medida que la temporalidad aumenta. Ahora bien, la novedad que vamos a implementar es que las vamos a llevar a cabo con las velas Heiken Ashi. Ya hacía tiempo que no las venía implementando, cuando son unas velas que me encanta utilizar en mi operativa diaria. Así que sin más, empezamos. El primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos con el primer indicador, así que nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el QQE Threshold de HOSE 57700. El QQE, que viene de las siglas de Qualitative Estimation, es un indicador el cual es todo un misterio, pues ya que actualmente nadie sabe quién es su autor original. Ideado originalmente para crear un indicador, pues de alguna manera que fuese capaz de señalar la tendencia a la par que detectar lo que fueran niveles de sobrecompra y de sobreventa. El QQE consiste en una versión suavizada, por decirlo así, del RSI, sobre la que se calculan dos niveles dinámicos, lo que viene siendo la Fast Trailing Edge y el Slow Trailing Edge. Luego de los cambios entre estos, es cómo se calculan lo que son las entradas o los avisos que te da, entre otras muchas posibilidades, porque se puede configurar de muchas maneras. Entonces, para el caso, en esta estrategia, el indicador pues cuenta en su configuración con la longitud del RSI, que no es más que las velas anteriores que tiene en cuenta para dar ese valor en esa vela en concreto, luego lo que sería el suavizado de la misma, luego está el valor de la media rápida, o el Fast Trailing Edge, que hemos comentado, luego estaría el límite para el indicador que viene marcado. Además, por esta última indicación, en este caso, por ejemplo, si le diéramos, en este caso tenemos el threshold a 10, pues el Show Smooth RSI Threshold serían en el momento en el que sale la primera indicación por encima del threshold de 10. Si lo bajásemos a 8, pues en este caso sería el momento que las velas pasen del número 8. Esto es el número que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, a medida que nos vamos subiendo, pues ahora que salga la primera vela que esté por fuera, pues sería cuando saldría. En el caso de que marcásemos 0 closes, sería cuando fuese la primera vela que pasa directamente del 0, o en el caso del signal closes, cuando dichas medias se crucen. Serían todos los puntitos que se ven aquí. Por último, el tipo de media a utilizar, en este caso será una EMA básica, para no complicarlo tampoco, y los valores del alma, que en este caso lo vamos a dejar de serie finalmente lo que sería pues el valor de cierre, ¿vale? El valor que va a tener en cuenta para el RSI, que en este caso pues es el valor de cierre de la vela. De todas maneras lo vamos a ajustar y para ello nos vamos a la longitud del RSI y lo vamos a pasar de 14 a 3 y en la pestaña de estilo vamos a quitar lo que serían los dos trazados del gráfico para así que quede más limpio y vamos a quitar lo que serían los niveles y el fondo. Lo vamos a dejar así, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el siguiente indicador y ya luego os explico cómo va toda la estrategia. Venga, entonces vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el X-Trend de Kajra Stocks. El indicador X-Trend de Kajra Stocks te ayuda a identificar lo que sería la dirección de la tendencia en el mercado de manera clara y sencilla, es decir, básicamente su función principal es decirte cuando el mercado pues está en una fase, digamos, alcista, bajista o lateral. Lateral es que no está ni en tendencia ni alcista ni bajista, ¿no? Por defecto lo que te da son lateralizaciones de cuando el mercado está acumulando. Este indicador lo que hace es utilizar medias móviles como las exponenciales o las suavizadas para determinar un poco la dirección de la tendencia. Entonces lo que hace es filtrar un poco el ruido del mercado, es decir, que descarta esas pequeñas fluctuaciones que a veces pueden confundirnos. Y te da una visión más limpia un poco de lo que está pasando. Ojo que no es perfecto, aquí te lo he dicho todo súper bien, súper bonito, pero realmente no es así. El X-Trend suele representarse como una línea o un histograma, como se ve aquí en el gráfico. Pero ¿cómo se interpreta? Pues es súper simple. En este caso, lo tenemos en azul. Cuando el indicador está en azul significa que la tendencia es alcista y es un buen momento para considerar lo que serían compras o mantener una posición larga. Y luego cuando el indicador está en color rojo, pues indica que o en este caso naranja, indica que la tendencia es bajista o es momento de pensar un poco en vender o en abrir posiciones cortas. En sí, a modo ventajas, pues tiene que es muy fácil de usar, incluso pues si eres novato o eres principiante en esto del trading. También te ayuda a evitar falsas señales en mercados laterales
Y de alguna manera es muy visual, lo que te permite también pues, tomar ciertas entradas rápidas, que es ahí donde nosotros le vamos a sacar el máximo jugo aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que en sí pues, está limitado. ¿Por qué? Pues por ejemplo, como usa medias móviles, pues al final tiene un ligero retraso respecto al precio actual, porque siempre lo que te está dando es información pasada. Ojo, no confundir con el tema de indicadores que te van a prever el futuro, que eso no hay ninguno. Pero me refiero al hecho de que como tienes que esperar a la vela de cierre, no te da información muy inmediata que puedas utilizar según la temporalidad en un momento determinado, o te pueda servir al momento. Entonces, también es poco preciso en mercados volátiles o en mercados estables, que debido a las noticias, pues se vuelva volátil durante precisamente la emisión de esa noticia. Entonces, esto puede inducir de alguna manera falsas señales, pues ya que no las controla de ninguna manera. Lo bueno es que combinarlo con otro, como en este caso, como el QQI, como esta estrategia, pues te ayuda a filtrar las señales que de hecho se las filtran entre ambos, para que solo tengan las señales lo más depuradamente posible, mejor sea dicho, ¿no? Para ello, también vamos a configurarlo y nos vamos a ir directamente en los ajustes y lo que vamos a hacer es deseleccionar lo que serían las figuras, la EMA de 200 periodos y también vamos a modificar los colores, también para dejarlo un poco más claro de cara a la estrategia. Entonces el color azul, que serían las compras, lo vamos a dejar de color verde y las ventas, que sería color naranja, vamos a dejar en rojo. Ahora ya vas viendo que la estrategia, pues bueno, va un poco del seguimiento de los colores y la coincidencia con los mismos, ¿no? He colocado también estos colores pues, por ser los más típicos y no liaros en las compras y en las ventas. Vosotros podéis colocarlo del color que os apetezca. Entonces, ahora ya configurada y preparada, vamos a ver unos ejemplos en compras y en ventas para que así evites caer en la tentación y entres cuando no toque. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar, de hecho toda la estrategia vamos a estar en el mercado del euro-dólar y estamos en franco temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado para esta estrategia. La primera condición que tenemos que tener en cuenta es que el precio esté por encima de la media del X-Trend. En este caso, está perfectamente por encima de la media del X-Trend. La segunda condición es que en el histograma debemos tener una barra de color verde. Este caso es la primera. Aquí también se daban las condiciones. También estaba la vela por encima del X-Trend, aunque hubiese abierto por debajo, pero ha cerrado por encima. El precio está por encima del X-Trend. Pero, ¿cuál es el problema? Que no tenemos realmente el histograma, no lo tenemos de color verde, por lo tanto no nos vale. Esta es la primera vela que en su momento de cierre está por encima y aparte el histograma es en color verde. Y la tercera condición es que la vela Heiken Ashi tiene que estar de color verde y a su vez el QQI nos indica una vela de color verde. Así que con estas condiciones lo que hacemos es abrir nuestra operación en la vela de cierre colocando en este caso el stop loss en el último swing, que sería este punto de aquí, y el take profit será en el primer momento en el que durante la operación abierta aparezca la primera vela roja en el histograma del QQI threshold. Este será el momento de cierre. ¿Qué significa? Pues que el take profit en este caso está abierto, lo podemos poner en el número que quieras porque da igual, es decir, tendremos en cuenta en qué momento aparece por primera vez en el threshold la vela roja. Será el momento en el que cerremos la operación. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, una operación muy buena, ha sido positiva, han sido 20 pips en 7 horas, así que no está nada mal. Venga, vamos con el segundo caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar. En franja temporal de 5 minutos, le he bajado un poco porque me preguntáis mucho siempre en operativa de scalping, así que ya he puesto otro ejemplo, en este caso, para las compras en 5 minutos. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada para esta estrategia. La primera condición, pues que el precio esté por encima del X-Trend. Segunda, según el histograma, que esté de color verde. También la vela Heiken Ashi tiene que ser verde, lógicamente, y que la vela esté, en este caso, de color verde en el QQI threshold. Por lo tanto, con estas condiciones, lo que hacemos es directamente abrir la operación en el último swing y el take profit abierto. Vamos a esperar a que salga la primera vela de color rojo, como esta, para entonces parar la operación. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Vale, otra operación que también ha ido bastante bien. Han sido 12 pips, casi 13, en 1 hora 45. No está nada mal. Venga, vamos con otra operación para las compras.
En este caso seguimos de nuevo en el mercado del euro USD y seguimos en franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a repasar, sí, brevemente, cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, que el precio esté por encima del X-Trend. La segunda, que tengamos el histograma también que esté de color verde, que la vela del Heikin Ashi sea verde y que en el QQI Threshold, en este caso, también tengamos una vela verde. Por lo tanto, con esas condiciones, vamos directamente y abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y dejando la operación abierta hasta que salga nuestra primera vela de color rojo. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, otra operación positiva. Han sido total de, lo voy a cerrar aquí, 26 pips aproximadamente en 2 horas y cuarto. Así que no está nada mal. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar y estamos en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben de dar para las ventas. La primera condición, a diferencia de las compras, es que el precio esté por debajo, en este caso, del X-Trend. También la segunda condición es que el histograma debe de tener, en este caso, ya haberse convertido en color rojo, indicando que ya hay una fuerza mayoritariamente para las ventas. También la vela del Heikin Ashi debe de estar en rojo y también a su vez el QQI Threshold debe de estar de color rojo. Entonces, con todas estas combinaciones es momento de abrir nuestra vela colocando el stop loss en el último swing y el take profit abierto. Lo vamos a dejar abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vea la primera vela de color verde. En el momento que salga la primera vela de color verde, tarde más o tarde menos, ahí es el momento de cerrar. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Muy bien, perfecto. Otra operación positiva han sido, aunque un poco larga, han sido 10 horas. 18 pips y medio, bueno, 18 pips y medio, 19, no está nada mal. Venga, vamos con el segundo caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera es que el precio esté por debajo del X-Trend. La segunda es que el X-Trend también esté en rojo. La tercera, que tengamos una vela roja. Y la cuarta, que el QQI Threshold también esté de color rojo. Entonces, con estas condiciones, en la vela de cierre, abrimos nuestra operación con el take profit abierto y el stop loss en el último swing high, en este caso. Venga, vamos a ver qué tal será la operación. Vale, pues en este caso no ha sido una operación demasiado exitosa, o que han sido prácticamente 50 minutos, 3 pips y medio, pero igualmente bastante pequeñita. Venga, vamos a ver otro caso para las ventas. Vamos a repasar las condiciones de entrada. La primera es que el precio esté por debajo del X-Trend. La segunda es que el propio X-Trend esté en rojo. La tercera es que la vela Heikin Ashi esté en rojo y que el QQI Threshold esté en rojo. Todos con estas condiciones abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing high y dejando el take profit abierto. Venga, vamos a ver qué tal se nos da la operación. Vale, pues ha sido otra operación también bastante cortita. Han sido 3 pips en 1 hora con 5. No está nada mal. Bastante pequeñita las ventas, pero no está nada mal del todo porque al menos han sido positivas. Porque así como ves, tienes estas pedazos de estrategia que te sirven en temporalidades muy bajas para darle caña al scalping, que es de lo que más me preguntáis. En temporalidades de 5 o 15 minutos, aunque a medida que lo aumentas a 30, incluso más, da más buenas entradas de bastante más pips. Las operaciones pues, pueden ser de unas pocas horas y de 50 pips muy tranquilamente. Pero si de igual forma te cuesta una operativa más tranquila, tipo intradía o swing, haz clic en esta estrategia que seguro desconoces y va a ayudarte en tu futura operativa.